La bajaron del avión sin motivo alguno, con su bebé en brazos. La humillación fue total. Las miradas eran como juicios silenciosos. Nadie se atrevió a intervenir hasta que Millonario se levantó de primera clase, cedió su asiento y dijo algo que paralizó a toda la cabina. Les deseo a todos feliz año nuevo y gracias por estar siempre aquí. Te lo agradecemos. Apoya el canal con un me gusta y un comentario. Y comencemos con nuestra historia. Mariana sintió el peso de su mirada incluso antes de oír su voz. Siempre era así cuando Miguel lloraba en público. Primero las miradas, luego los susurros, finalmente las palabras que pretendían ser amables pero que llevaban un juicio en cada sílaba. Acomodó a su hijo en su regazo, intentando calmarlo con el suave mecedor que le funcionaba en casa. Pero allí, en el estrecho pasillo del avión, con la fila de pasajeros amontonándose detrás de ella y el aire acondicionado helado dándole directamente en la cara al bebé, nada parecía funcionar. Miguel tenía 8 meses y unos pulmones que desafiaban cualquier lógica de tamaño y capacidad. Su llanto resonaba en la cabina, y Mariana percibía cada decibelio como una acusación. Madre incompetente, madre que no debería viajar sola, madre que interrumpe el vuelo de todos. Conocía bien estos pensamientos, porque también eran suyos, antes de tener un hijo, antes de comprender que los bebés lloran y que no hay manual que enseñe cómo hacer que un pequeño ser humano deje de expresar el único sentimiento que sabe comunicar, la incomodidad. Pero saberlo no hizo la situación menos humillante. Buscó el asiento indicado en su tarjeta de embarque, 17F. Ventanilla. Al menos sería una ventanilla. Podría acurrucarse allí, amamantar a Miguel, esperar a que se durmiera y fingir que las próximas 2 horas hasta Belo Horizonte no existían. Pero cuando llegó a la fila 17, había un hombre sentado en el asiento F. Estaba mirando su celular con la concentración de quien resuelve problemas importantes, y ni siquiera levantó la vista cuando Mariana se detuvo a su lado. El llanto de Miguel se intensificó. Respiró hondo. «Disculpe», dijo, en voz más baja de lo que pretendía. El hombre levantó la vista, irritado. «Claro, este es mi asiento. 17F». Frunció el ceño y sacó su tarjeta de embarque del bolsillo de la camisa. «La mía también es 17F». Mariana sintió un nudo en el estómago. No, ahora no. No con Miguel llorando. No. No con la fila de gente detrás de ella suspirando gritos. No con ese dolor de espalda por llevar al bebé y la maleta pesada durante 3 horas desde que salió de casa. Mostró su tarjeta de embarque. Debe haber algún error. ¿Es eso lo que digo? Respondió con impaciencia. Llegué primero. Como si eso solucionara algo. Como si el universo funcionara según el principio de que quien llega primero se lleva el asiento, aunque otro lo haya pagado. Miguel lloraba desconsoladamente. Su carita estaba roja, sus manitas agarraban la blusa de Mariana. Intentó mecerlo de nuevo, pero el movimiento solo inquietó más al bebé. La gente detrás empezó a quejarse. «Señorita, arregle esto rápido, por favor. Hay gente que también quiere sentarse. Este bebé no para de llorar». Apareció una azafata con una sonrisa profesional, pero con la mirada cansada incluso antes de que despegara el vuelo. «¿Cuál es el problema?» «2 billetes para el mismo asiento», explicó el hombre, mostrando el suyo. Mariana hizo lo mismo, pero Miguel aprovechó ese momento para soltar un grito particularmente agudo. Y vio a la azafata cerrar los ojos un segundo, como pidiendo paciencia al cielo. «Voy a revisar el sistema», dijo la joven, dándose la espalda. Mariana estaba allí, en el pasillo, abrazando a Miguel y sintiendo el peso de 30 pares de ojos fijos en ella. El bebé sudaba, y sus llantos se entremezclaban con sollozos. Sabía lo que necesitaba: mimos, leche, silencio, pero no podía darle nada de eso estando en medio del pasillo de un avión. La mujer sentada a su lado en la fila 16 la miró con una expresión que rozaba la lástima. «Casi. ¿Tiene hambre?» «Sí». Mariana admitió que le temblaba la voz. «Pero necesito sentarme para amamantar». La mujer asintió, pero no ofreció su asiento. Nadie se lo ofreció. La azafata regresó, esta vez sin sonreír. «Señora, hay un problema con su tarjeta de embarque». Mariana sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «¿Qué quieres decir?» «El banco impugnó la compra hace 2 horas. El asiento se liberó de nuevo y se vendió a otro pasajero». Parpadeó, intentando procesarlo. «Es imposible. Pagué hace 3 días. Recibí la confirmación. El sistema registra una disputa. Lamentablemente, sin el pago confirmado, no puedes ocupar el asiento».
El mundo se encogió. Las paredes del avión se cerraron sobre él. Miguel gritaba. El llanto desesperado de alguien que siente la angustia de la madre y no entiende por qué. Mariana miró a la azafata, luego al hombre sentado en el asiento 17F, que evitó su mirada, y luego los pasajeros detrás de ella, que pusieron los ojos en blanco y miraron sus relojes. «Necesito ir a ver el horizonte», dijo, y odió lo débil y quebrada que salió su voz. «Mi madre está en el hospital. Anoche sufrió un derrame cerebral. Necesito ir». La azafata suspiró. No era crueldad. Mariana lo sabía. Era agotamiento. Era protocolo. Era un sistema que no se preocupa por las emergencias personales cuando hay dinero de por medio. Tendrás que desembarcar y arreglar la situación con la aerolínea. Podemos reprogramarla para otro vuelo. ¿Otro vuelo cuándo? Mañana por la mañana. Mañana. La palabra la golpeó como un plomo. Mañana su madre podría no estar allí. Mañana habría perdido la oportunidad de decir lo que necesitaba decir, de estrechar la mano que siempre la había agarrado, de pedir perdón por irse de Minas Gerais hace 5 años, jurando que volvería cada mes y solo habiendo regresado 3 veces. Miguel pareció percibir la desesperación. Su llanto se volvió histérico. Mariana intentó calmarlo, pero le temblaban las manos. «Por favor», susurró, mirando a la azafata. «Le pagaré de nuevo, lo que sea. No hay asientos disponibles. Señora, el vuelo está lleno». Fue entonces cuando ocurrió. Una voz masculina, profunda y firme, llegó desde algún lugar más adelante. «Puede usar mi asiento», dijo Mariana, girando la cabeza. Los pasajeros también. La azafata enarcó las cejas. Un hombre se levantó de la tercera fila, de primera clase. Era alto, vestía un traje oscuro sin corbata y tenía esa postura que no pide permiso porque está acostumbrado que le den espacio automáticamente. Caminó hacia donde estaba Mariana, pasó junto a ella y se quedó mirando a la azafata. «Voy al asiento 17F. Ella ocupará el asiento 3A. La azafata le guiñó un ojo. «Señor, el asiento de primera clase es suyo. Usted lo pagó, y ahora se lo cedo. ¿Hay algún problema?» No había agresividad en su voz, pero tampoco cabía discusión. La joven miró a Mariana y luego a él, como si calculara si esto violaba alguna norma de la aerolínea. «Si está segura, lo estoy». Finalmente miró a Mariana. Sus ojos estaban oscuros, cansados, pero no impacientes. «Puedes irte, el bebé necesita espacio». Ella se quedó paralizada. Miguel seguía llorando, pero ahora el sonido parecía lejano, amortiguado por la confusión en su cabeza. No tenía sentido. Nadie cedía un asiento de primera clase. Nadie hacía eso por un desconocido. «Lo acepto», logró decir. «¿Ya lo aceptaste?» Él respondió simplemente, «¿Por qué lo necesitas más que yo?» Y entonces hizo algo que nadie había hecho desde que ella subió al avión. Le sonrió a Miguel. No era una sonrisa formal, no era condescendencia. Era genuina, breve, como si reconociera algo en el llanto del bebé que nadie más vio. «Todo estará bien», dijo, pero Mariana no supo si le hablaba a ella o a su hijo. La azafata suspiró, abatida por la inesperada amabilidad. «No pasa nada, señora. Por favor, pase al asiento 3A. Señor, el 17F está allá». Mariana no se movió de inmediato. Miró al hombre, intentando comprender por qué ya se estaba dando la vuelta, pero se detuvo. «Porque alguien hizo esto por mí una vez y no le di las gracias, así que ahora lo hago». No había tiempo para preguntar nada más. Fue a la parte trasera del avión. Se sentó junto al hombre que se había quejado de la tarjeta de embarque duplicada y simplemente se puso los auriculares, como si no hubiera puesto patas arriba a su vuelo. Mariana caminó hacia primera clase como en un trance. El asiento tercera era amplio, espacioso e incluso tenía un pequeño compartimento para guardar su bolso. Se acomodó en él por fin. Por fin, pudo acomodar cómodamente a Miguel en su regazo. Se quitó la camiseta de lactancia, le ofreció el pecho y el bebé se calmó al instante. El silencio que siguió fue casi incómodo. Apoyó la cabeza en el asiento, cerró los ojos y dejó que las lágrimas fluyeran. No eran lágrimas de alivio, no del todo. Eran lágrimas de agotamiento, de humillación, de gratitud por un gesto que no podía procesar, y de algo más, algo lo que aún no quería ponerle nombre. Curiosidad. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué había hecho eso realmente? ¿Y qué quería decir con «alguien hizo esto por mí una vez»?
Mientras el avión rodaba para despegar y Miguel finalmente se quedó dormido en sus brazos, Mariana miró discretamente hacia atrás, buscando la fila 17. Él estaba inmóvil, mirando por la ventana, con el rostro inexpresivo, como si nada hubiera pasado, como si ceder un asiento de primera clase fuera tan trivial como prestar un bolígrafo, pero no lo era. Y sabía que no podría olvidar esa cara pronto. El vuelo despegó con 10 minutos de retraso. Mariana sintió un nudo en el estómago al inclinarse el avión, no por la altitud, sino por la certeza de que realmente iba a ver a su madre, quien quizá ya no reconociera a nadie más, a escuchar a los médicos hablar en términos técnicos sobre daño cerebral irreversible, a tomar decisiones que ninguna hija de 32 años debería tener que tomar sola. Miguel dormía profundamente, con su carita pegada al pecho de ella y sus manitas relajadas. Ella acarició sus finos mechones de cabello castaño, sintiendo la calidez de su piel contra la suya, y pensó en la ironía de estar en primera clase por primera vez en su vida, en el peor día de su vida. El asiento junto a ella estaba vacío. Les agradeció en silencio por eso, por el espacio para respirar, para existir, sin tener que fingir que estaba bien. La azafata pasó ofreciéndole champán. Mariana se negó con un gesto. No encajaba. Bebidas caras mientras el mundo se desmoronaba. Cogió el móvil, activó el modo avión, pero lo primero que vio fue el último mensaje de su hermana. Una madre estable, pero pronto llegará. ¿Estable? Qué palabra tan rara para describir a alguien a quien le volaron la mitad del cerebro en un instante. Estable como una bomba que puede explotar o no, dependiendo de factores que nadie controla. Guardó el teléfono y miró por la ventana. Nubes. Siempre nubes en estos vuelos, como si el cielo quisiera ocultar el suelo, ocultar la realidad allá abajo, donde realmente sucedieron las cosas. Fue entonces cuando oyó una voz grave a sus espaldas, un hombre hablando por teléfono, aparentemente ajeno a la advertencia del modo avión. Cancela la reunión de las 3 de la tarde. No llegaré a tiempo. Pausa. Me da igual lo que diga Carvalho. Que espere. Otra pausa más larga. La voz se volvió más áspera. Dije que no llegaré a tiempo. Resuélvelo. El tono era seco. Fin. Mariana reconoció ese tipo de autoridad. Provenía de personas que no necesitaban explicarle nada a nadie. Personas cuyo tiempo valía más que el de cualquier otra persona. Había trabajado para gente así y juró que nunca sería así. Pero entonces recordó que el hombre que cedió su asiento también tenía esa postura, y aún así había hecho algo que nadie con esa postura suele hacer. Se encontró deseando mirar atrás, deseando saber dónde estaba, si se sentía cómodo en el estrecho asiento de clase turista, si lo lamentaba, pero no miró. Sería extraño, sería invasivo, sería admitir que ese gesto la había afectado más de lo debido. Miguel se movió, pero no despertó. Ella ajustó la manta que le había traído la azafata, cubriéndole las piernas. El avión se estabilizó y el capitán anunció que los pasajeros podían desabrocharse los cinturones. Algunos se levantaron para ir al baño. Mariana permaneció inmóvil, temerosa de despertar a su hijo, temerosa de que cualquier movimiento rompiera esa frágil burbuja de paz que había logrado construir en los últimos 20 minutos. La azafata regresó, esta vez con una bandeja. ¿Desea comer algo, señora? Tenemos sándwiches, wraps de pollo y ensalada. Mariana estuvo a punto de negarse, pero le rugió el estómago. No había comido desde la mañana y ya eran más de las 2 de la tarde. El sándwich, por favor. La joven colocó la bandeja con cuidado en la mesa plegable, procurando no hacer ruido. Había jugo de naranja, un sándwich, una barra de cereal y hasta un postrecito. Primera clase. Mariana casi se ríe. Hace 5 años, cuando salió de Minas Gerais, le juró a su madre que volvería rica, que triunfaría en Sao Paulo, que conseguiría ese trabajo en la multinacional, que algún día la llevaría a conocer la gran ciudad, a cenar en restaurantes elegantes, a volar en primera clase. Pero la vida tenía otros planes. La multinacional nunca la llamó. Terminó trabajando como asistente administrativa en una empresa de logística, ganando apenas lo suficiente para pagar el alquiler y comer. Nada más. Conoció a Tago. Pensó que era amor. Se embarazó y descubrió que el amor solo no paga las cuentas y tampoco impide que un hombre se vaya cuando la responsabilidad lo supera. Y ahora estaba allí, en la primera clase que siempre había deseado, pero solo por lástima, por la compasión de un desconocido. Mordió el sándwich. Estaba bueno, ridículamente bueno para hacer comida de avión. Pan fresco, pechuga de pavo de verdad, queso crema. Comió despacio,
intentando no pensar, intentando simplemente existir en ese momento. Miguel dormía, ella comía, el avión volaba. No tenía que pasar nada más hasta Belo Horizonte. Pero claro que pasó. La vida no le ofreció un respiro tan fácil. Apareció saliendo del pasillo, caminando hacia el baño de primera clase. Mariana lo vio de reojo. Intentó no mirarla directamente, pero fue imposible. Pasó de largo, sin mirarla, pero había algo en su expresión. Cansancio. No físico, sino del tipo que sale de dentro, del que ninguna noche de sueño puede curar. Terminó de comer, se limpió la boca con la servilleta y se quedó mirando la bandeja vacía. Necesitaba agradecerle. Era obvio que lo necesitaba. No podía simplemente aceptar un gesto así y fingir que no pasaba nada. ¿Pero qué podía decir? Gracias por compadecerte de mí. Gracias por salvarme de la humillación pública. Gracias por ser tan rico como para malgastar dinero en un desconocido. Todo sonaba mal. Regresó del baño, esta vez deteniéndose. Miró a Miguel durmiendo, luego a Mariana. Está mejor. No era una pregunta, era una observación. Ella asintió. Sí, gracias. La palabra salió antes de que pudiera pensar en nada más elaborado. Él esbozó una media sonrisa. No hace falta que me lo agradezcas. Te lo dije. Alguien me hizo esto una vez. Mariana respiró hondo. Pero necesito entender por qué. No me conoces. No sabes si lo merezco. No sabes si no soy una estafadora que inventó una historia sobre una madre enferma solo para conseguir lo que quiero. Sé que no lo eres. Lo dijo con tanta seguridad que la dejó sin palabras. ¿Cómo lo supo? Sacó su equipaje de mano del compartimento superior. Lo abrió. Sacó una libreta pequeña y un bolígrafo. Escribió algo rápidamente. Arrancó la hoja y se la ofreció. Mariana la tomó, confundida. Había un número de teléfono. Si necesitas algo en Belo Horizonte, llámame. Conozco gente allí, buenos médicos, buenos hospitales. Puedo ayudarte. Miró el papel y luego a él. ¿Por qué? Suspiró como si se cansara de la pregunta. Porque entiendo lo que es estar solo con un bebé intentando llegar a algún sitio y que todo el mundo parezca conspirar en tu contra. Su voz cambió en la última frase. Se volvió más grave, más personal, como si ya no hablara de ella, sino de otra persona, alguien a quien conocía, alguien que importaba. ¿Tienes hijos? Preguntó Mariana antes de considerar si era apropiado. Él dudó. Por un segundo. Pensó que no respondería. Pero entonces dijo, sí, tuve un pasado. La palabra quedó suspendida entre ellos, cargada de significados que Mariana no se atrevió a explorar. No preguntó qué había pasado, no preguntó si era la muerte, la separación, la distancia. Simplemente sostuvo el papel con el número y asintió. Gracias, de verdad. Él asintió y regresó a la parte trasera del avión. Mariana se quedó allí mirando el número garabateado con letra firme e inclinada, y sintió algo extraño en el pecho. No era gratitud, o mejor dicho, no era solo gratitud. Era reconocimiento, como si ese hombre hubiera visto en ella algo que nadie más veía. No a la madre desesperada, ni a la mujer humillada, ni a la pasajera inoportuna con el bebé que lloraba, sino a alguien que luchaba, alguien que merecía ayuda, alguien que, en otro contexto, en otro momento, podría ser fuerte. Guardó el papel en su bolso, en el fondo, donde no lo perdería. Miguel se movió, abriendo lentamente sus ojitos. La miró confundido, intentando comprender dónde estaba. Mariana sonrió y le besó la frente. Está bien, mi amor. Vamos a ver a la abuela. Todo estará bien. Repitió las palabras como un mantra, intentando creerlas. El resto del vuelo pasó rápido. Miguel despertó, pero permaneció tranquilo, mirando por la ventana, balbuceando sonidos que solo le entendía. Mariana lo distraía con juguetes de su bolso, haciéndole cosquillas y haciendo muecas. Y cuando el avión empezó a descender, sintió que volvía la opresión en el pecho. Belo Horizonte, su hogar o lo que quedaba de él. Su madre estaba en el hospital. Su hermana esperaba. Había que tomar decisiones. La vida real llamaba a la puerta. El avión aterrizó con un golpe. La gente aplaudió, como siempre en los vuelos brasileños. Y Mariana abrazó a Miguel con fuerza, mientras el piloto rodaba hacia la puerta de llegadas. Cuando la puerta se abrió y la gente empezó a desembarcar, se sentó a esperar a que la fila se acortara. Ya no tenía prisa, o quizás temía lo que encontraría al otro lado. Lo vio pasar. Esta vez no la miró. Ya estaba de nuevo al teléfono, hablando en voz baja sobre reuniones y contratos.
Pero al llegar a la puerta del avión, se detuvo, giró la cabeza, la miró a los ojos y la saludó. Un gesto sencillo y discreto, como un silencioso saludo de buena suerte. Mariana le devolvió el saludo y él desapareció en el túnel de llegadas. Pasó unos minutos más acomodando a Miguel, organizando su maleta, respirando hondo. Cuando por fin se levantó y caminó hacia la salida, la azafata le sonrió. «Mucha suerte con tu madre», dijo la joven. Mariana le dio las gracias, sorprendida. Así que la tripulación lo sabía. Claro que lo sabía. Lo había dicho, lo había rogado, se había exhibido delante de todos y ahora estaba allí, al otro lado, con su hijo en brazos y el número de teléfono de un desconocido en su maleta. Un extraño que comprendía, un extraño que quizá no era tan extraño después de todo. El hospital olía a desinfectante y desesperación. Mariana conocía bien ese olor. Había pasado 3 días allí cuando nació Miguel, pero entonces era diferente. Era el olor del comienzo, de la vida llegando al mundo con un grito. Ahora era el olor de la despedida. Abrazó a su hijo con más fuerza mientras caminaba por el pasillo de la UCI, siguiendo a su hermana, que hablaba sin parar, nerviosa, soltando información médica que Mariana apenas podía procesar. Su lado derecho estaba completamente comprometido. No podía mover el brazo, ni la pierna, ni el habla. Mari. No podía hablar bien. Todo le salía confuso. Lo intenta y no funciona. A Julia le temblaba la voz. Era 3 años menor. Siempre le motiva. La que lloraba con las películas tontas, la que adoptaba perros callejeros y luego no sabía cómo alimentarlos. Mariana era la práctica, la que solucionaba problemas, la que se fue de casa a probar suerte y fracasó estrepitosamente. Pero al menos lo intentó. Me corrí lo más rápido que pude, dijo Mariana, sabiendo que sonaba insuficiente. Julia se detuvo frente a la puerta del dormitorio y se giró hacia ella. Tenía los ojos rojos e hinchados. Te lo pidió varias veces. Pronunció su nombre torcido, pero era su nombre. La culpa la abrumó como plomo. 5 años. Pasó 5 años diciendo que volvería para las próximas vacaciones, el próximo cumpleaños, Navidad. Siempre tenía una excusa. Trabajo, falta de dinero, el bebé recién nacido de Miguel. Pero la verdad es que estaba avergonzada de regresar derrotada, sin el éxito que prometió, sin el dinero que juró enviar. Julia abrió la puerta lentamente. La habitación era pequeña, estrecha, con solo una cama y algunas máquinas pitando sin parar. Y allí estaba, Carmen, de 58 años, con aspecto de 70, demasiado delgada, piel pálida, con la mitad de la cara flácida, como si alguien le hubiera desgarrado la piel. Abrió los ojos al oír la puerta y, aún torcida, aún cansada, la reconoció. «Mamá». La voz salió arrastrada, con dificultad. Mariana sintió las lágrimas antes de darse cuenta de que estaba llorando. Se acercó a la cama y acomodó a Miguel en su brazo izquierdo para poder sostener la mano de su madre con la derecha. Tenía la mano fría y temblaba ligeramente. «Estoy aquí, mamá, estoy aquí». Carmen intentó sonreír, pero no lo consiguió. Solo movió la mitad de la boca, pero el esfuerzo estaba ahí. Miguel. Recordó el nombre de su nieto. Claro que lo recordaba. Mariana enviaba fotos todas las semanas, videos del balbuceando, gateando, intentando comer solo y haciendo un desastre. Eran solo migajas de presencia, lo sabía, pero era todo lo que podía ofrecer. Es él. Mamá, ¿quieres cargarlo? Acercó al bebé a su madre y lo acostó junto a ella en la cama. Miguel miró a su abuela con esa curiosidad sin filtros que solo los niños tienen y extendió su manita regordeta para tocarle la cara. Carmen cerró los ojos y una lágrima rodó por su mejilla. Julia salió de la habitación. Mariana la oyó llorar en el pasillo. Se quedaron allí, las 3 generaciones, en el silencio roto solo por los pitidos de la máquina. Miguel empezó a inquietarse después de unos minutos y Mariana lo llevó de vuelta. Carmen intentó hablar de nuevo. Te quedaste. Decía que Mariana se veía hermosa, que se mantenía alejada, que se veía diferente. Mariana no supo interpretarlo. La extrañaba. Respondió porque era la única verdad que importaba en ese momento. Su madre la sintió lentamente, cansada. Sus ojos comenzaron a cerrarse. El médico entró poco después, un joven con una bata arrugada y profundas ojeras. Le explicó la situación con la paciencia de quien repite la misma conversación 5 veces al día. Accidente cerebrovascular, isquemia grave, secuelas permanentes, rehabilitación posible pero limitada.
Necesitaría atención constante. ¿Cuánto tiempo le queda?, preguntó Mariana directamente. El médico dudó. Depende de muchos factores. Podrían ser años, podrían ser meses. Lo importante ahora es garantizar la calidad de vida. Calidad de vida. Qué expresión tan vacía para describir a una mujer que siempre había sido fuerte, que crió sola a sus 2 hijas tras la muerte de su esposo en un accidente de moto, que trabajaba doble turno para pagar la escuela privada, que nunca se quejaba de cansancio. Ahora apenas podía levantar el brazo. Mariana salió del hospital 3 horas después, agotada. Julia se había ido a casa a buscar ropa limpia. Mariana se quedó sola frente al edificio, abrazando a Miguel, que por fin se había vuelto a dormir, contemplando el tráfico interminable de Belo Horizonte. Tomó su celular. Pensó en pedir un servicio de transporte compartido, pero entonces recordó el papel, el número. Lo sacó del bolso y miró los dígitos garabateados. Era una locura. No conocía al hombre. Ni siquiera sabía su nombre completo. No podía llamarlo y pedir ayuda como si fueran amigos. Pero él dijo que conocía buenos médicos, y el médico del hospital, por muy amable que fuera, no tenía esperanza en su voz. Marcó antes de cambiar de opinión. Sonó 3 veces. ¿Hola? La voz era la misma, profunda y firme. Hola. Sí. Soy Mariana, la del avión. Silencio de 2 segundos. ¿Llegaste bien? Llegué. Disculpa la molestia. Sé que debes estar ocupada, pero dijiste que conocías a los médicos y a mí. ¿Dónde estás? Parpadeo al ver el hospital São Lucas. Acabo de irme. Quédate aquí. Enviaré a alguien a recogerte. No, espera. No me refería a Mariana. Dijo su nombre por primera vez y sonó extraño, íntimo. ¿Estás con el bebé? ¿Estás cansada? No vas a discutir conmigo ahora. Y colgó. Ella se quedó mirando su teléfono con incredulidad. 15 minutos después, un coche negro se detuvo frente al hospital. El conductor, un hombre de mediana edad con un traje discreto, bajó y abrió la puerta trasera. Señora Mariana, asintió, atónita. Se subió al coche con Miguel, que milagrosamente seguía durmiendo. El conductor cerró la puerta y volvió al volante. ¿A dónde vamos?, preguntó el señor Rafael. Ella no había accedido, pero tampoco tenía fuerzas para discutir. El coche recorrió calles que Mariana apenas reconocía, casi olvidaba. Belo Horizonte estaba cambiando demasiado rápido. Edificios nuevos donde antes había casas, viaductos donde antes había plazas. Se detuvieron frente a un hotel en el centro, discreto pero a todas luces caro. El conductor abrió la puerta. Esperaba en el restaurante. Mariana bajó, ajustó a Miguel en el arnés, respiró hondo, entró en el hotel y siguió las señales hasta el restaurante. Era elegante, pero vacío, con solo unas pocas mesas ocupadas. Y allí estaba él, sentado solo junto a la ventana, jugueteando con su portátil. Levantó la vista cuando ella se acercó y cerró el ordenador inmediatamente. Siéntese. No era una orden, pero tampoco una petición. Se sentó. Un camarero apareció al instante, trajo agua y preguntó si querían pedir algo. Rafael pidió café y un plato de fruta. Miró a Mariana. ¿Has comido algo desde que llegaste? Ella negó con la cabeza. Él pidió un sándwich y un jugo para ella. Cuando el camarero se fue, finalmente habló. ¿Cómo está tu madre? Mariana no esperaba una pregunta tan directa. Mal, muy mal. Asintió, esperando a que continuara. Y continuó porque de repente necesitaba hablar. Habló del derrame cerebral, de su lado paralizado, de su dificultad para hablar, del médico que no prometió nada. Hablaba rápido, intentando no llorar, pero a veces le fallaba la voz. Él lo escuchaba todo sin interrumpir. Cuando terminó, tomó su celular y marcó un número. Marcelo, necesito un favor. Tengo un paciente que necesita una evaluación neurológica urgente. São Lucas, UCI. Sí, sé que no sueles trabajar allí, pero esta vez sí. Hago una pausa. No me importa, Marcelo. Ve mañana por la mañana y envíame la factura. Colgó y miró a Mariana. Marcelo Andrade, el mejor neurólogo de la ciudad. Verá a tu madre mañana. Mariana se quedó paralizada. No puedo pagar esto. Lo sé, pagaré. ¿Pero por qué haces esto? La pregunta volvió con más urgencia esta vez. Y esta vez no la evadió. Porque hace 3 años mi exesposa pasó por exactamente lo mismo que tú. Un hace de su madre. Nuestro hijo tenía 6 meses. Estaba sola porque yo viajaba por trabajo,
siempre viajando, siempre demasiado ocupado para estar allí. Y cuando necesitaba ayuda, cuando me rogaba que volviera, le decía que no podía, que tenía una reunión importante, que ella se las arreglara. Hizo una pausa, con la mandíbula tensa. Su madre murió 2 días después. Mi ex nunca me lo perdonó. 6 meses después, pidió el divorcio y se llevó a nuestro hijo. Lo veo una vez al mes, cuando ella lo permite. Se hizo un silencio denso. Mariana no sabía qué decir. Entonces no, continuó, en voz más baja. No es caridad, es culpa. Es intentar arreglar algo que no puedo arreglar en mi propia vida. Pero al menos esta vez puedo hacer las cosas de otra manera. Mariana sintió una opresión en el pecho. No era lástima lo que sentía por él. Era reconocimiento. Reconocer que todos llevamos algo, que nadie es solo la apariencia, que el hombre del traje caro y la postura firme también sangraba. ¿Cuál es tu nombre completo?, preguntó en voz baja. Él casi sonrió. Rafael Almeida. Gracias, Rafael. Asintió. Necesitarás un lugar donde quedarte. El conductor puede llevarte a un hotel. Yo no, dijo con firmeza. Basta. Puedo quedarme en casa de mi hermana. ¿Hay sitio? Dudó. No lo había. Julia vivía en un apartamento diminuto con su novio. Mariana, ¿verdad? Acepto la ayuda con el médico. La interrumpió. Porque es para mi madre, pero yo me encargo del resto. Tengo que encargarme de ello. Él lo entendió, no insistió. El camarero trajo la comida. Comieron en silencio, pero no era un silencio incómodo. Era el silencio de dos personas que entendían que algunas cosas no hacía falta decirlas. Miguel se despertó en medio de la comida y Rafael la sorprendió haciéndole una mueca al bebé. Miguel rió, una carcajada, con la barriga llena y la curiosidad satisfecha. Y Rafael le devolvió la sonrisa, sinceramente, por primera vez desde que Mariana lo conoció. El neurólogo llegó al día siguiente a las 7 de la mañana, puntual, como Rafael había prometido. Mariana llevaba en la habitación de su madre desde las 6 de la mañana. Tras una noche intranquila en el estrecho sofá de casa de Julia, Miguel se despertó llorando 3 veces, y cada vez que ella lo calmaba, se quedaba despierta pensando en su madre, pensando en Rafael, pensando en cómo la vida tenía una extraña forma de poner a las personas en el camino de las demás, justo cuando más se necesitaban. Marcelo Andrade era diferente del médico del hospital, mayor, con canas, manos firmes y mirada atenta. Examinó a Carmen durante casi 1 hora. Le hizo preguntas que Mariana y Julia respondieron juntas. Revisó exámenes anteriores. Solicitó nuevos y, al terminar, las llamó a ambas fuera de la habitación para hablar. La situación es grave. Empezó bruscamente, pero no es irreversible. Necesitará fisioterapia intensiva, logopedia y seguimiento constante. No volverá a ser como antes, pero podrá tener una mejor calidad de vida que la que tiene ahora. Julia suspiró aliviada. Mariana sintió que lo asimilaba. ¿Cuánto durará el tratamiento? ¿Meses? ¿Quizás años? Depende de su respuesta, pero cuanto antes empiece, mejor. Le entregó una carpeta con referencias, recetas e instrucciones detalladas. Haré seguimiento personalmente. Llámame si hay algún cambio. Al irse, Julia abrazó a Mariana. Es bueno, muy bueno. ¿Cómo lo conseguiste? Mariana dudó. Alguien lo recomendó. ¿Quién? Alguien que conocía. Julia entrecerró los ojos. Esa mirada de hermana menor que siempre sabe cuando hay una historia oculta. ¿Quién es esta persona? ¿Julia? Mari. Regresas después de 5 años. Apareces de la nada con el mejor médico de la ciudad y esperas que no pregunte. Tenía razón. Mariana suspiró. Un hombre que conocí en el avión. Me ayudó. ¿Cómo te ayudó? Cedió su asiento en primera clase cuando me estaban a punto de bajar del vuelo. Luego me ofreció contactos de médicos de aquí. Julia guardó silencio durante 3 segundos. Espera, un desconocido te cedió un asiento en primera clase y encima te paga una consulta con el mejor neurólogo de Belo Horizonte. Dicho así, sonaba absurdo. Tiene sus razones. ¿Qué razones? Explicó Mariana brevemente, sin entrar en detalles íntimos, pero suficientes para que Julia lo entendiera. La exesposa, el hijo, la culpa. Al terminar, su hermana seguía mostrándose escéptica. Es muy extraño, Mari. Lo sé. Apenas conoces a este tipo. Lo sé. ¿Y si quiere algo a cambio? La pregunta la impactó profundamente. Mariana no lo había pensado, o quizás sí,
pero lo había dejado de lado porque no quería creer que alguien hiciera algo realmente bueno, sin segundas intenciones. Pero Julia tenía razón en ser cautelosa. El mundo no funcionaba así. La gente no daba dinero, contactos ni ayuda a desconocidos porque sí. No parece esa clase de persona, dijo Mariana, pero su voz sonó insegura. Todos parecen una cosa hasta que demuestran quiénes son en realidad. Julia le tocó el brazo con suavidad. Solo ten cuidado, ¿vale? Eres vulnerable. Mamá no está bien. Tienes a Miguel. No puedes permitirte confiar en la persona equivocada. Mariana lo intuyó. Sabía que su hermana hablaba por preocupación, por amor, pero una pequeña y terca parte de ella quería creer que Rafael era diferente, que aún existía gente buena, que no todo era cuestión de dinero. Pasó el resto del día en el hospital organizando papeleo, hablando con trabajadores sociales, intentando entender cómo funcionaba el sistema público de salud para la rehabilitación. Era un laberinto burocrático que exigía una paciencia que no tenía. A media tarde, sonó su celular. Número desconocido. Hola, Mariana. Soy Rafael. El corazón le dio un vuelco. Ridículo, pero le dio un vuelco. Hola. ¿Ya estuvo Marcelo? Sí, gracias. Fue muy atento. Es bueno. ¿Qué dijo? Ella lo contó brevemente. Rafael escuchó en silencio, solo haciendo sonidos afirmativos para indicar que seguía la conversación. Vas a necesitar apoyo, dijo cuando ella terminó. Fisioterapia, logopedia, todo eso es caro. Lo sé, lo intentaré a través de la salud pública. Pero Mariana, esa forma que tenía de decir su nombre, firme pero no autoritaria. Déjame ayudarte. Ya has ayudado demasiado. No es suficiente, Rafael. No sabía qué decir. Negarse parecía un orgullo tonto. Aceptar parecía una dependencia peligrosa. Sé lo que estás pensando, dijo como si le leyera el pensamiento. Crees que ya no puedes más, que ya me debes demasiado, que estarás en deuda conmigo. Pero no es así. No hago esto esperando nada a cambio. ¿Por qué? Porque puedo, y porque tú lo necesitas. Esto no tiene por qué ser más complicado de lo que es, pero lo era. Ella lo sabía, porque cada vez que la ayudaba, sentía que algo crecía en su interior, algo peligroso, algo parecido a la esperanza. Necesito pensar, dijo finalmente. Él aceptó sin presionarla. De acuerdo, pero si cambias de opinión, tienes mi número, colgó. Mariana se quedó mirando su teléfono con el pecho apretado. Miguel le tiró del pelo, devolviéndola al presente. Le besó la frente y respiró hondo. Julia regresó con el café, y las dos se turnaron para ir entre la habitación de la madre y el pasillo hasta que el hospital empezó a vaciarse y las luces se atenuaron. Eran casi las 9 de la noche cuando Carmen finalmente se durmió. Mariana y Julia se fueron juntas, agotadas. El conductor estaba allí, el mismo de ayer, parado frente al hospital, junto al auto negro. Mariana se detuvo. ¿Qué haces aquí?, preguntó el señor. Rafael me pidió que llevara a la señora y al niño a casa sanos y salvos. Julia miró a Mariana y al conductor con las cejas arqueadas. ¿En serio? No pedí esto, dijo Mariana, más para sí misma que para nadie. Lo sé, señora, pero el señor Rafael insistió. Claro que insistió. Julia suspiró. Mari, acepta el viaje. Estoy muerta de cansancio y el transporte va a tardar un poco. Tenía razón. Mariana se subió al coche con su hermana y Miguel. El conductor fue amable, tranquilo y eficiente. Dejó primero a Julia y luego se dirigió a la dirección que Mariana le dio, un hotel barato cerca del centro que había reservado esa mañana. Cuando el coche se detuvo, ella le dio las gracias. El conductor simplemente asintió, pero antes de irse, le entregó un sobre de parte del señor Rafael. Mariana lo tomó, confundida. Lo abrió cuando el coche ya se había marchado. Dentro había una tarjeta de hotel. El mismo hotel donde se alojaba Rafael y una nota escrita a mano. Sé que dijiste que no querías ayuda con el alojamiento, pero la habitación está reservada de todos modos. Si cambias de opinión, simplemente ve a recepción, sin compromisos ni deudas, solo un lugar decente para que tú y Miguel descansen. Se quedó en la acera, con la nota en la mano y el corazón latiendo con fuerza. Miró el hotel barato que tenía delante, con su fachada descascarada y la luz parpadeante en la entrada. Miró la tarjeta que tenía en la mano con el nombre del hotel de Rafael, discreto y elegante. Miró a Miguel, que dormía profundamente, por fin en paz después de un día caótico. Entró en el hotel barato,
Se registró, subió a la pequeña habitación con olor a humedad y cama crujiente, acostó a Miguel en la cuna improvisada que le habían proporcionado, se tumbó en la cama y miró al techo. Su celular vibró. Un mensaje de Rafael. Decidió quedarse en el hotel barato. Casi se rió. ¿Cómo lo supo? Escribió de vuelta. ¿Cómo sabe dónde estoy? Le pedí al conductor que me avisara. Quería asegurarme de que llegara sano y salvo. Controlando, cuidadoso. Sonrió involuntariamente. Gracias por reservar la habitación, pero necesito hacerlo a mi manera. Lo sé. Solo quería que supieras que tienes una opción. ¿Por qué? ¿Por qué haces todo esto? Envió mensajes sin pensar. Esperó. Los 3 puntos aparecieron, desaparecieron, reaparecieron. Finalmente, llegó la respuesta, porque hace mucho que no conozco a alguien que me haga querer ser mejor persona. Mariana leyó y releyó la frase 5, 10 veces, pero no respondió. No sabía qué decir. Simplemente sostuvo el teléfono contra su pecho, cerró los ojos y dejó que las lágrimas fluyeran. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de miedo. Miedo de empezar a sentir algo por un hombre que apenas conocía. Miedo de que ese algo fuera real. Temía que, en medio del caos de su vida, la esperanza floreciera donde no debía. Mariana se despertó con Miguel llorando y con el cuerpo dolorido. El colchón barato del hotel no le hizo ningún favor a su columna, y pasó toda la noche en una posición incómoda, intentando caerse de la estrecha cama. Eran las 6 de la mañana y aún estaba oscuro afuera. Recogió a su hijo, le cambió el pañal en el pequeño baño y se sentó en la incómoda silla junto a la ventana para amamantarlo. Miguel mamaba con avidez, con sus manitas aferrándose a su camisa, y Mariana miraba por la ventana sucia a la calle, despertando, los coches pasando, la gente yendo a trabajar, la vida continuando, como si su mundo no se estuviera derrumbando. Revisó su teléfono, 2 mensajes de Julia preguntándole cómo estaba. Un mensaje de Rafael enviado a las 5:30 de la mañana. Buenos días. Espero que hayas dormido bien. Se quedó mirando el mensaje un buen rato. Durmió bien. Como si fuera posible dormir bien con su madre en el hospital, su hijo despertándose a cada hora y sus pensamientos dando vueltas constantemente en un hombre que había conocido hacía solo 2 días, pero que ya ocupaba demasiado espacio en su cabeza. Escribió, dormí. ¿Y tú? La respuesta llegó demasiado rápido para alguien que, en teoría, también debería estar ocupada. Ve al hospital ahora, dentro de un rato. ¿Puedo verte allí? Quería ver cómo está tu madre. Dudó. Su insistencia era extraña, pero al mismo tiempo no parecía invasiva. Parecía genuina. De acuerdo. Terminó de amamantar a Miguel. Se dio una ducha rápida. Se puso la misma ropa que ayer porque olvidó pedirle a Julia que trajera ropa limpia y salió del hotel con el bebé en brazos. Pidió que la llevaran. Esperó 15 minutos bajo el ardiente sol de Belo Horizonte, a pesar de ser de madrugada. Cuando llegó al hospital, Rafael ya estaba allí. Estaba en la recepción hablando con una enfermera, y al ver entrar a Mariana, se despidió cortésmente y se acercó a ella. Vestía vaqueros y una camisa blanca con las mangas arremangadas, más informal de lo que lo había visto antes. Así parecía más joven, más accesible. Buenos días, dijo, sonriendo a Miguel, que lo miraba con curiosidad. Buenos días. Subieron juntos a la UCI. En el ascensor, un silencio, no incómodo, pero denso, como si los dos estuvieran pensando cosas que no sabían cómo decir. Carmen estaba despierta cuando entraron en la habitación. Miró a Mariana, luego a Rafael, y frunció el ceño confundida. Mamá, este es Rafael, el hombre de que te hablé. Está ayudando con los médicos. Carmen intentó hablar, pero solo salió un sonido apagado. Estaba frustrada, con lágrimas en los ojos. Rafael se acercó a la cama. Despacio, con respeto. Señora Carmen, un placer conocerla. Mariana habla mucho de usted. Una mentira amable. Mariana no había dicho mucho, pero fue una mentira que hizo sonreír torcidamente a Carmen, y eso valió la pena. Se quedaron allí una hora. Mariana hablando con su madre, contándole sobre Miguel, sobre lo rápido que estaba creciendo. Rafael se sentó en silencio en un rincón de la habitación, simplemente observando. No parecía aburrido, no parecía estar allí por obligación. Parecía genuinamente interesado. Cuando una enfermera vino a cambiarle la medicación, Mariana salió de la habitación con Rafael. Fueron al pequeño jardín del hospital, un espacio estrecho con algunos bancos y plantas algo marchitas. Miguel se había vuelto a dormir.
Mariana lo acomodó en la carriola que le había prestado Julia. No hacía falta que vinieras, dijo. Por fin. Rafael se apoyó en el asiento junto a ella. Lo sé. ¿Y por qué? Porque quería. Lo miró, intentando comprender. Rafael, no te entiendo. No entiendo por qué haces todo esto. Y no me digas que solo es culpa por lo que pasó con tu ex, porque eso fue lo que ella indicó vagamente. Esto ha ido más allá de la culpa. Esto es algo más. Él guardó silencio tanto tiempo que ella pensó que no iba a responder. Pero luego habló en voz baja, mirando al suelo. Cuando mi matrimonio terminó, entré en piloto automático. Trabajo, reuniones, viajes. Más trabajo. No pensaba, no sentía, simplemente funcionaba. Y funcionó durante 3 años, hasta aquel día en el avión. Levantó la vista y la miró a los ojos. Te vi en ese pasillo con tu hijo en brazos, todos juzgándote, humillándote, y algo se rompió, porque recordé a mi ex. Recordé lo sola, desesperada e invisible que se sentía, y me di cuenta de que podía hacer las cosas de otra manera, que necesitaba hacerlas de otra manera. Mariana sintió una opresión en el pecho, pero yo no soy su ex. No soy la oportunidad de arreglar lo que tú no arreglaste. Sé que no es cierto. Y no se trata de arreglar las cosas. Se trata de que él busque las palabras. Se trata de despertar de nuevo, de volver a sentir. Me hiciste sentir de nuevo. El mundo se hizo más pequeño. Mariana no sabía qué decir. Así que no dijo nada. Solo se quedó allí mirándolo, sintiendo el peso de esas palabras. Miguel se movió en el cochecito, pero no se despertó. Rafael le sonrió al bebé. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Mariana, todavía procesando. ¿Dónde está su padre? Ah, esa pregunta. Suspiró. Se fue cuando supo que estaba embarazada. Dijo que no estaba listo, que no era el momento, que necesitaba centrarse en su carrera. Bloqueó mi número y no lo volví a ver. Rafael cerró los ojos, con la mandíbula tensa. Idiota. Casi se rió. Sí, yo también lo pensé. Pensaste en no tener el bebé. La pregunta fue delicada, pero no intrusiva. Ella lo agradeció. Lo pensé un par de días, pero entonces vio a Miguel durmiendo, tan pequeño, tan perfecto. Entonces me di cuenta de que no podía hacerlo, y fue la mejor decisión que tomé, aunque fue difícil, aunque estaba sola. Rafael asintió. Eres fuerte. Yo no. Solo hago lo que tengo que hacer. Esa es la definición de fuerza. Volvieron a guardar silencio, esta vez con más comodidad, con más intimidad. Rafael, dijo en voz baja, necesito decirte algo. Dime, tengo miedo. Se giró hacia ella atentamente. ¿De qué? De ti. ¿De lo que está pasando entre nosotros? Porque no tiene sentido. Nos conocimos hace 2 días. Me ayudaste. Te lo agradezco. Pero ella hizo un gesto entre ambos. Esto empieza a parecer otra cosa. Y no puedo permitirme sentir nada más ahora mismo. Mi vida es un desastre. Mi madre se está muriendo. Tengo un hijo pequeño. No tengo un trabajo estable. Estoy sin Blanca. ¿Y tú? Lo miró, a su ropa cara, a la postura de alguien acostumbrado a tenerlo todo bajo control. Eres otra realidad, y las realidades diferentes no se mezclan. Rafael no apartó la mirada. ¿Y si quiero que se mezclen? Su corazón se aceleró. Rafael, Mariana, sé que no tiene sentido. Sé que es rápido, que es extraño, que tienes todo el derecho a tener miedo, pero no hago esto para impresionarte ni para que seas un proyecto benéfico ni nada de lo que estés pensando. Hago esto porque cuando te miro, veo a alguien real, alguien que lucha de verdad, que no se rinde ni siquiera cuando todo se derrumba. Y dicho esto, se pasó una mano por el pelo, frustrado por sus propias palabras. Eso me hace querer estar cerca. Me hace querer ayudar, no porque lo necesites, sino porque quiero hacerlo. Porque por primera vez en 3 años, siento que estoy haciendo algo importante. Mariana sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Las contuvo, pero fue inútil. Fluyeron en silencio. Rafael extendió la mano y secó una lágrima con el pulgar. El toque fue suave, cuidadoso. No te presionaré. Si quieres que me vaya, lo haré. Si quieres mantener la distancia, lo haré. Pero si me das una oportunidad real, te prometo que no la desperdiciaré. Lo miró, a sus ojos oscuros que no mentían, a la expresión vulnerable de alguien que se exponía tanto como ella, y entonces hizo algo inesperado. Tomó su mano, entrelazando sus dedos.
No sé si podré volver a confiar, susurró. Lo sé, no sé si esto funcionará. Yo tampoco, pero quiero intentarlo. Rafael apretó la mano y, por primera vez desde que se conocieron, sonrió de verdad. Ni una media sonrisa, ni una expresión cortés, sino una sonrisa genuina que iluminó todo su rostro. Bueno, intentémoslo. Miguel despertó en ese momento como si supiera que algo importante había sucedido. Los miró a ambos, parpadeó confundido y luego sonrió con esa sonrisa desdentada que tenía. Rafael rió, Mariana también. Y allí, en ese pequeño jardín del hospital, con el bebé despertando y el sol finalmente calentando, algo comenzó. Algo frágil, aterrador, pero real. Julia apareció media hora después, trayendo ropa limpia y loncheras que había preparado la vecina. Al ver a Rafael con Mariana, se detuvo. Hola, Julia. Soy Rafael. Su hermana los miró a ambos, notando de inmediato el cambio. Sus manos seguían entrelazadas. La cercanía era evidente. Mucho gusto, dijo con cautela. El placer es mío, respondió Rafael con cortesía. Julia apartó a Mariana. ¿Qué pasa? No lo sé, admitió Mariana con sinceridad, pero lo dejo pasar. Su hermana miró a Rafael, que le hacía muecas a Miguel, y luego volvió a mirar a Mariana. ¿Estás segura? No, pero lo averiguaré. Julia suspiró, pero no discutió. Simplemente abrazó a su hermana con fuerza. Si te hace daño, lo remato. Mariana rió. Anotado. Los días siguientes fueron diferentes a todo lo que Mariana había imaginado. Rafael no se fue, no regresó a Sao Paulo. Se quedó, canceló reuniones, reprogramó citas y simplemente se quedó. Todas las mañanas llegaba al hospital con café recién hecho y pan con queso aún caliente de la panadería de la esquina. Se sentaba en un rincón de la habitación mientras Mariana hablaba con su madre. Y cuando Carmen se cansaba, salían al jardín con Miguel. Hablaban de todo, de la infancia, de los sueños cumplidos y los que no, de la música que les gustaba y de las películas que los hacían llorar. Rafael habló de su hijo Lucas, de casi 4 años, que vivía con su madre en Curitiba. Contó lo doloroso que era verlos solo una vez al mes, cómo se perdía los primeros años del niño por errores que no sabía cómo corregir. Mariana habló de los años en Sao Paulo, de lo difícil que era estar solo en una ciudad enorme, de Taago, quien prometió quedarse y se fue a la primera señal de problemas. Habló de las noches de insomnio con el recién nacido Miguel, sin nadie con quien compartir el cansancio, sin nadie que le dijera que todo estaría bien. Y Rafael lo escuchaba todo, no juzgaba, no intentaba arreglar nada, simplemente escuchaba. Y Mariana se dio cuenta de que eso era lo que más necesitaba, alguien que simplemente estuviera ahí. Al 4.º día, Carmen mejoró, no mucho, pero lo suficiente como para incorporarse en la cama con ayuda, para poder decir algunas palabras sin trabarlas tanto. Cuando Rafael entró a la habitación esa mañana, ella lo miró y dijo con mayor esfuerzo, «Obre, Gada». Él sonrió, se acercó y le tomó la mano con cuidado. «No necesitas agradecerme. Es un placer ayudar a tu familia». Carmen miró a Mariana y luego a Rafael. Luego, con una sonrisa torcida pero sincera, dijo, «Bueno, jovencito». Mariana sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Su madre siempre había sido directa, incluso con la mitad de su cuerpo comprometido, incluso con sus dificultades para hablar, siempre iba al grano. Y su aprobación, por simple que fuera, lo era todo. Julia llegó poco después, trayendo a Miguel, quien se había quedado con ella por la mañana. El bebé estaba inquieto, sonriendo, y al ver a Rafael, extendió sus bracitos. Rafael lo tomó sin dudarlo, y Miguel inmediatamente le agarró la cara con sus manitas, riendo. «Creo que le gustaste», dijo Julia, observando. «Tiene buen gusto», respondió Rafael, haciéndole cosquillas en la barriga al bebé. Mariana observó la escena. El hombre que había conocido hacía apenas una semana, abrazando a su hijo con naturalidad, y sintió una opresión en el pecho. No era perfecto. La vida seguía siendo caótica, su madre seguía enferma, el futuro seguía siendo incierto. Pero en ese momento, con sus seres queridos reunidos, sintió paz. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez las cosas podrían salir bien. Más tarde, cuando Carmen dormía y Julia llevaba a Miguel a dar un paseo por el pasillo, Rafael tomó la mano de Mariana. «Acompáñenme. Quiero mostrarles algo». Salieron del hospital, cogieron su coche
que estaba en el estacionamiento, y condujeron durante 15 minutos hasta llegar a una tranquila zona residencial. Rafael se detuvo frente a una casa de una sola planta con jardín delantero, portón blanco y un porche con hamaca. «¿Qué es este lugar?», preguntó Mariana, confundida. «Una posibilidad». Él respondió bajando del coche. Ella lo siguió. Él abrió la puerta. Tenía una llave. La casa estaba vacía, pero limpia y bien cuidada. La acompañó al porche, donde había una mesa sencilla y 2 sillas. «Siéntate». Ella se sentó, con el corazón acelerado, sin entender por qué. Rafael sacó la otra silla y se quedó frente a ella. «Sé que es temprano. Sé que tienes todo el derecho a pensar que estoy loca, pero necesito decirte algo». Mariana esperó sin aliento. «En los últimos días, he pensado mucho en lo que quiero y me di cuenta de que no quiero volver sola a Sao Paulo. Ya no quiero vivir en piloto automático, de hotel en hotel, de reunión en reunión, sin nada que realmente importe. Quiero algo real. Te deseo a ti». Abrió la boca, pero continuó antes de que pudiera hablar. «Esta casa es de mi familia. Mi abuela vivió aquí 40 años. Falleció el año pasado y la casa ha estado vacía desde entonces. Está a 10 minutos del hospital. Tiene 3 habitaciones. Un patio trasero para que Miguel juegue cuando crezca. Espacio suficiente para su madre si necesita cuidados en casa después de la rehabilitación». Mariana sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Rafael, espera, déjame terminar». Le tomó las manos. «No te pido que te cases conmigo ahora ni que vivamos juntos inmediatamente. Sé que es un ritmo acelerado, que necesitas tiempo, pero te ofrezco un lugar para ti, para Miguel, para tu madre, para Julia, si ella quiere, sin alquiler, sin prisas, sin expectativas, solo un lugar seguro para que puedas empezar de cero». «¿Por qué?». Su voz salió entrecortada. «¿Por qué harías esto?». «Porque puedo, porque quiero». Y entonces hizo una pausa, con los ojos brillantes. «Porque me estoy enamorando de ti. Y sé que es una locura, sé que fue demasiado rápido, pero es verdad. Y si algo he aprendido en los últimos años, es que la vida es demasiado corta para fingir que no sentimos lo que sentimos». Mariana no pudo contenerse más. Se derrumbó, con lágrimas que corrían incontrolablemente. Pero no eran lágrimas de tristeza, sino de alivio, de esperanza, de gratitud por haber encontrado a alguien que veía en ella algo más que sus problemas, más que su bagaje, más que sus luchas. Alguien que veía posibilidades. «Yo también», logró decir entre sollozos. «Yo también me estoy enamorando de ti y tengo miedo». Sonrió, secándole las lágrimas con los pulgares. «Juntos enfrentamos el miedo». Ella rió entre lágrimas y luego hizo algo que llevaba días deseando hacer. Lo atrajo hacia sí y lo besó. Fue un beso empapado de lágrimas, tembloroso, imperfecto, pero real, y era de ellos. Al separarse, Rafael apoyó la frente en la de ella. «Entonces aceptas». «No tienes que decidirlo ahora, pero acepto». La interrumpió. «Acepto la casa. Acepto la ayuda. Te acepto a ti». La abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. Y por primera vez desde que el avión aterrizó en Belo Horizonte, Mariana sintió que pisaba tierra firme. Regresaron al hospital tomados de la mano. Julia lo notó enseguida. «¿Qué pasó?». «Mucho», dijo Mariana sonriendo. «Te lo contaré todo, pero en resumen, vamos a tener una casa». «¿A qué te refieres?», explicó Mariana. «Sobre la casa, sobre la oferta, sobre todo». Julia miró a Rafael con una mezcla de incredulidad y respeto. «¿En serio?». «Totalmente». La palpó lentamente. «De acuerdo. Pero si le haces daño a mi hermana, acabarás conmigo». «Lo sé». Rafael sonrió. «Ya me lo advertiste». Julia esbozó una media sonrisa, solo para asegurarse de que no lo hubieras olvidado. Esa noche, cuando Carmen estaba estable y Julia se había ido a casa, Mariana estaba sola con Rafael en el jardín del hospital. Miguel dormía en su cochecito, por fin en paz. «¿Sabes qué es gracioso?», dijo Mariana, mirando el cielo estrellado. «¿Qué?». «Si no me hubieran humillado en ese avión, si todo no hubiera salido mal ese día, nunca nos habríamos conocido». Rafael entrelazó sus dedos con los de ella. «Entonces agradezco que todo saliera mal». Se giró hacia él. «Yo también». Se quedaron allí en silencio, simplemente existiendo. Y Mariana se dio cuenta de algo importante. La vida no se había vuelto perfecta. Su madre aún necesitaba tratamiento. Aún necesitaba reconstruir su vida.
Miguel seguía despertándose llorando mitad de la noche, pero ahora no estaba sola. Ahora tenía a alguien que decidió quedarse, no por lástima, ni por obligación, sino por decisión propia. Alguien que la vio en su peor momento y decidió que valía la pena. Y eso, se dio cuenta, lo era todo. 2 semanas después, Carmen recibió el alta para irse a casa, no a la casa vieja, sino la nueva, la casa que Rafael les había regalado y que ahora era suya. Julia ayudó a arreglar las habitaciones, trajo muebles y decoró con fotos. Miguel tuvo su propia habitación, con una cuna nueva y un móvil de estrellas. Carmen consiguió una habitación en la planta baja adaptada a sus necesidades, con barras de apoyo y espacio para su silla de ruedas. Y Mariana consiguió algo que no sabía que buscaba: un hogar. Rafael dividía su tiempo entre Belo Horizonte y Sao Paulo, pero siempre regresaba, siempre llamaba, siempre estaba presente, incluso desde lejos. Y poco a poco, Miguel empezó a llamarlo Rafa, con esa torpeza con la que un niño aprende a hablar. En la terraza, un sábado por la tarde, con el sol pegando fuerte, Rafael estaba sentada en la hamaca con Miguel en su regazo mientras Mariana regaba las plantas. Carmen estaba en la silla junto a ellos, sonriendo torcidamente, pero sonriendo al fin y al cabo, observándolo todo. Julia llegó con un pastel que había hecho, quejándose de que estaba torcido, pero que estaba delicioso. Y allí, en ese momento simple e imperfecto, Mariana miró a su alrededor y se dio cuenta de que había triunfado. No como lo había imaginado 5 años atrás, cuando salió de casa soñando con éxito y dinero, sino de una manera mejor, una manera real. Rafael la miró y sonrió. ¿En qué piensas? Que a veces hay que perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. Él extendió su mano libre y ella la tomó. Y mientras Miguel reía, Carmen observaba y Julia se quejaba del pastel. Mariana por fin comprendió lo que era la felicidad. No era la ausencia de problemas, sino la presencia de personas que hacen que los problemas valgan la pena. Fue despertar cada día y elegir seguir adelante, incluso cuando era difícil. Fue mirar a un lado y ver a alguien que decidió quedarse. Y fue saber, con absoluta certeza, que a pesar de todo lo sucedido, todo el dolor, la humillación y el miedo, ella estaba exactamente donde necesitaba estar, en casa, con sus seres queridos y con un hombre que la vio en su peor momento.